Eh, gracias por tus palabras, primero, porque me aturdo. Cuando se ponen a hablar así de mí, me aturdo. Gracias por tus palabras. Y sí, es verdad, ciertamente que me gusta la vida, soy una apasionada y me gusta abordar cualquier temática. Coqueteo con los géneros, pero primero es la vida. Primero está mi compromiso con la vida y después está mi compromiso con la literatura. Y son sucesivos, quiero decir, se relacionan, son como vasos comunicantes. Cuando uno está comprometido con la vida, con las personas fundamentalmente, como estoy yo, eso va luego a repercutir en lo que uno escribe. Y a mí me gusta indagar en los personajes, en las situaciones pintorescas y variar de género. Por eso decíamos antes, poesía, también narrativa, cuento y novela, y incluso crítica literaria, que me gusta como coquetear con los géneros. Cada texto, doctora, tiene un sentido. Cada texto tiene su sentido, su propio sentido. Y cada sentido exige un género, exige un formato, una dimensión y una voz narradora. Por eso es tan importante, porque el sentido es el que va a determinar luego el texto, la obra. A mí no me parece que obra es una palabra un poco grande, pero el microrrelato, el cuento o el poema, lo define el sentido, porque todos los elementos que están en ese texto tienen que estar al servicio del sentido. Esa es la clave de la literatura. Creo que mejoraríamos muchísimo nuestra propia escritura si tuviésemos en cuenta ese detalle. Lo digo para toda la gente que escribe. Y sí, hay que estar comprometido con las personas y con la vida para luego finalmente uno estar comprometido en la literatura. Todos los textos tienen que invitar a una reflexión. Y ese es el sentido, que no es explícito, está implícito. Está, yo siempre lo digo, como debajo del mar de nubes. Hay un mar de nubes en el que asoman unos picos, unos árboles, pero lo que late debajo es lo que luego va a provocar en la persona que lee ciertas evocaciones. Y finalmente es ella la que va a construir su propio relato a partir de lo que tú le cuentes. Esa es la magia literaria, esa es la magia de la literatura, doctora. Aprender no tiene edad es una felicidad. Parece que es un ripio rimado absurdo, pero es una felicidad inmensa. Aprender no tiene edad empezó como una excusa, porque leí en el periódico, miren ustedes cómo son las cosas, leí en el periódico, el 14% de los habitantes de Santa Cruz analfabetos. Y yo me reí, estaba tomando café con una vecina y me reí y dije, ¡ay, se equivocaron! Es el 1,4. Y entonces me dijo mi vecina, no, Puri, no. Fulanito, sutanito, menganito, y empezó a nombrar personas del pueblo. Y digo, ¿cómo que no saben leer? Llega al día siguiente, pero al día siguiente fui y puse un letrero, se dan clases y vino la gente. Y hay mucha gente que ya llevamos 7 años y ya saben leer y escribir, no solo leer y escribir, escriben unos textos preciosos. Escriben unos textos preciosos. Decimos romances, vamos a la radio, ahora estamos... Bueno, la hemos tenido que suspender porque hemos tenido problemas con el local. No voy a entrar aquí porque a ver si tenemos suerte y se resuelve. Pero el ayuntamiento nos puso cadenas y candados y ahora estamos negociando la reapertura. Bueno, estábamos escribiendo hasta una obra literaria, una obra de teatro preciosa, de animales, una cosa así colectiva, en la asamblea de clase. ¿Por qué digo yo que es una felicidad esa experiencia? Porque la que más aprende de todas soy yo, Carmen. Ellas han aprendido a leer y a escribir, pero tú no sabes lo que yo he aprendido con esas mujeres en estos 7 años y lo felices que somos allí trabajando. Nos reímos, lo pasamos bien, contamos cosas y aprendemos. Aprenden ellas y sobre todo aprendo yo humanidad. Humanidad porque son maravillosas.